Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que ya sea en vivo o en diferido nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 27 de marzo del año 2025. En materia internacional, mantener la presión sobre Rusia a través de las sanciones impuestas desde la invasión de Ucrania en 2022, recomienda el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en la apertura de una cumbre en París a la que asisten los aliados de Kiev. La mejor manera de apoyar a Ucrania es permanecer fieles a nuestro objetivo de lograr una paz justa y duradera. Esto significa mantener la presión sobre Rusia a través de sanciones, escribió en la cuenta de X el jefe del organismo que representa a los líderes de los 27 países de la Unión Europea. En una nueva sesión de la coalición de voluntarios, el presidente francés Emmanuel Macron está reunido esta mañana en París con los líderes de 31 países aliados de Ucrania. El encuentro busca establecer las condiciones de protección que Europa puede ofrecer a Kiev una vez que se logre un alto el fuego, incluyendo la opción de desplegar fuerzas militares en el territorio ucraniano bajo una fórmula denominada coalición de los dispuestos. Por otra parte, un panel federal de apelaciones bloqueó temporalmente ayer miércoles la orden de la administración Trump de deportar a inmigrantes utilizando un poder poco común en tiempos de guerra, mientras continúa el litigio relacionado con el caso. La decisión de 2 magistrados a 1 de la Corte de Apelaciones del circuito de Washington, D.C., propinó al menos un golpe temporal al gobierno, que argumentaba que la orden del juez de distrito de Estados Unidos, James Bosberg, de suspender las deportaciones por 2 semanas bajo la ley de enemigos extranjeros, usurpaba el poder del Ejecutivo para tomar decisiones sobre seguridad nacional. El caso comenzó con el intento del gobierno de eludir las audiencias judiciales de inmigración y deportar a cientos de personas presuntamente miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a una conocida prisión en El Salvador. Se convirtió en un punto crítico de la creciente tensión entre el presidente Donald Trump y los tribunales federales. Y por último, los fabricantes estadounidenses de automóviles sufrieron caídas en la bolsa, así como los de Japón y la Unión Europea, después del anuncio de Donald Trump de que un arancel del 25% se impondrá a los vehículos importados. El sector automotor europeo cayó con fuerza en la apertura de las bolsas tras el anuncio de Trump. De hecho, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ACEA, se mostró este jueves profundamente preocupada por el anuncio de Trump y advirtió que los nuevos aranceles perjudicarán simultáneamente a los fabricantes de automóviles globales y a la industria manufacturera estadounidense. Los grandes fabricantes de automóviles de Japón y Corea del Sur, como Toyota y Hyundai, experimentaron también este jueves caídas en bolsa tras el anuncio de los aranceles. Los 3 mayores fabricantes automovilísticos del país asiático, Toyota, Honda y Nissan, perdieron 2.04, 2.47 y 1.67% respectivamente. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo hoy que responderá apropiadamente a los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre los automotores, con todas las opciones disponibles tras el conocimiento de la imposición de los nuevos aranceles decretados por el presidente Donald Trump. Vamos a un cambio y regresamos con Cuarto Poder. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder, mi querida Flor Marí, mi Rachi Ángel. Oye, sabes que anoche fui a ver el documental de Anica Navajo sobre la negociación de los tratados Torrijos-Carter. Dicen que está buenísima. Realmente sobre la lucha, porque el documental es muy completo. Yo creo que es de las cosas más completas que he visto sobre ese tema, y ojalá ese documental se pudiera pasar en todos los colegios del país para que los muchachos conozcan cómo fue el proceso de negociación de los tratados Torrijos-Carter, que como alguien dice en el documental, creo que Adolfo Ahumada, que fue uno de los negociadores de los tratados, que una lucha que comenzó al día siguiente de la firma del tratado Hey-Buno-Barila en noviembre de 1904.
Entonces, pero muy bien logrado, unas escenas inéditas, realmente impactantes. Me llamó poderosamente la atención, si bien se trata pues de destacar la figura, digámoslo así, que tuvo preponderante el general Omar Torrijos en la estrategia de negociación y cómo logró internacionalizar la lucha de Panamá para finalmente tener éxito en el último tramo, porque recordemos que después de los sucesos del 9 de enero, el presidente de la Dignidad, Roberto Francisco Chari, es quien plantea la necesidad de un nuevo tratado y así comienza la negociación con el presidente Lyndon Johnson. Luego se produce la presidencia de Richard Nixon. Richard Nixon renuncia en medio del escándalo de Watergate y asume Gerald Ford. Y por último, en las elecciones de 1976 resulta triunfador el demócrata Jimmy Carter. El documental recoge de una manera muy interesante todos estos sucesos y yo creo que también sería bueno que ese documental se le hiciera llegar al equipo ejecutivo de la administración de Donald Trump para que vean que no fue por $1 ni fue regalado. Fue una lucha del presidente Carter en uno de sus discursos aquí en Panamá. Se refirió a eso y dijo, esta es una negociación que ha durado 14 años y en la que han participado 4 administraciones de Estados Unidos. Oye, en esa misma línea, en actualidad, el presidente Mulino ayer se reunió con el comité editorial del diario La Prensa. Vimos lo que se publicó hoy en La Prensa y está confirmando que el 7 de abril va a estar en Panamá el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth. Creo que sería uno de los primeros viajes, si no el primero, a América Latina del secretario de Defensa. Creo que él ha estado en otras regiones del mundo, me parece, pero en América Latina el primer lugar que vendría sería Panamá, confirmando entonces el presidente Mulino que sería el 7 de abril. Flor, es lo que vi, ¿no? Sí. Sí. Oye, también dijo que la concesión a Sola no va. Sí, él había dicho eso. Ya lo había dicho. Él había dicho que dio la orden y que eso no va. Hablando de eso mismo, ayer Adelita Coriat, en el programa En Contexto en Eco TV, entrevistó al administrador del Canal de Panamá. Y el administrador del Canal de Panamá puso en perspectiva todas las series de amenazas y todas las series de versiones que se han dado hasta ahora sobre el Canal de Panamá. Y elaboró quizás un poco más acerca de las consecuencias que pudiesen tener muchas de estas acciones, que es lo que él más le teme. Entre ellos, esa advertencia que se está haciendo acerca de las diferentes rutas marítimas del mundo, en donde se incluye el Canal de Panamá, y esa especie de auditoría marítima que se quiere hacer. Pero creo que tenemos ahí parte de esas declaraciones que le dio el administrador del Canal de Panamá, Ricardo Orte Vázquez, a Adelita Coriat en el programa En Contexto de Eco TV. Realmente, ¿cuál es el propósito final que se persigue con todo este proceso de acusación? Podemos especular y podemos tomar cualquier consideración. Nosotros, ¿qué hacemos en el Canal de Panamá? Lo que hacemos bien tenemos que hacerlo mejor. Nosotros no podemos permitir ofrecer excusas para que nos acusen de nada. Nosotros, como país, no hemos violado el Tratado de Neutralidad. Los buques transitan libremente, independiente de la bandera, independiente, salvo por restricciones de seguridad o de algún otro tipo, de que no sean confiables para el tránsito por el Canal de Panamá. Ellos transitan, no hay ningún problema. No hay ningún tipo de discriminación por origen, destino. Nosotros hemos establecido desde que revirtió el Canal de Panamá segmentos de carga, así es que buques graneleros con buques graneleros independientes, si es el mismo buque o uno similar, paga exactamente lo mismo. Portacontenedores con portacontenedores, gaseros con gaseros. La única segmentación de mercado que nosotros hacemos es sobre la base de lo que efectivamente definimos como segmentos de mercado. Fuera de eso, todo lo demás es tránsito libre de acuerdo a leyes internacionales y específicamente a la letra del tratado. Se ha dicho que hemos cobrado mucho. Vamos a hablar y vamos a decir por qué. Ese es el valor de la ruta. Ese es el valor de lo que Panamá le ofrece al mundo.
Y nosotros como país, como dueño del recurso, de la misma manera que en otros países nos cobran por el petróleo, que es su producto, nos cobran por el LNG, que es su producto, que nos cobran por sus automóviles, que es su producto. Aquí nosotros estamos cobrando lo que nosotros consideramos es el valor del servicio que nosotros le ofrecemos al mundo. Eso no representa ningún cambio a leyes internacionales. Pasa aquí, pasa en otros canales, pasa en cualquier terminal. El canal de Panamá, el costo de transitar por el canal de Panamá es aproximadamente 3/4 del 1% del valor de la carga cuando llega al puerto de destino. Entonces, mal podríamos decir que el canal de Panamá produce inflación, mal podríamos decir que hemos afectado el comercio internacional. Los volúmenes de tránsito siguen allí porque sigue siendo la ruta más eficiente para poder mover carga de origen a destino. Preocupación, sí, hay preocupación en los mercados, hay preocupación en los mercados. ¿Por qué? ¿Cómo lo exteriorizan? Bueno, simplemente dice, estamos preocupados, comparamos notas de qué es lo que leen en el mercado, qué es lo que va a venir en el comercio marítimo, qué restricciones se van a agregar. Nosotros, globalmente, no estoy hablando solamente de Panamá, todos los días tenemos una noticia diferente y nueva de cosas que afectan el comercio internacional. Sí, por lo menos la guerra arancelaria. Por ejemplo, entonces, de todas las aseveraciones que se han dicho, a la que pensamos que el país tiene que ponerle mucho más cuidado, es a la investigación de la Comisión Marítima Federal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si a raíz de sus investigaciones, con fundamento o sin él, deciden tomar acciones sobre buques de bandera panameña, o buques que transitan por el canal de Panamá, o tasas o sobretasas o impuestos dentro de lo que es operaciones dentro de Estados Unidos, cosas que están en el ámbito del control de los Estados Unidos. Eso puede afectarnos de qué forma. Eso puede afectar, es decir, de todas las cosas que se han dicho, posiblemente una que no solo afecta al canal de Panamá, afecta al régimen de abanderamiento, afecta al régimen de sociedades anónimas, afecta a múltiples elementos de este país. Ahora, el volumen de exportaciones panameñas a los Estados Unidos es relativamente bajo. Así que el tema arancelario para con Panamá posiblemente tenga un impacto limitado. ¿Dónde son las áreas de servicio internacional donde trabaja Panamá? Eliminar todo lo que sea de bandera panameña, aviones, buques. ¿Eliminar cómo? Reducirlo, ponerle un impuesto mayor, ese tipo de cosas. El mayor país de abanderamiento, imagínate. Bueno, abanderamiento marítimo, tenemos aviones de bandera panameña que aterrizan en Estados Unidos. La gama de posibilidades que el Ejecutivo puede tomar unilateralmente es múltiple. Nosotros lo hemos visto antes. Bueno, y si eso pasara, ¿qué haría usted? ¿Qué haría el país? ¿Qué haría el país? Bueno, eso hay que preguntárselo a las personas que tienen responsabilidad en eso. La relación del Estado con el Estado americano es una relación que dimana del Ejecutivo. En términos de qué impacto tendría sobre las operaciones del Canal de Panamá, cualquier restricción al comercio, cualquier impuesto que haga más caro llevar o traer productos a los puertos americanos, posiblemente afecte al Canal de Panamá y al comercio internacional. Esas son las evaluaciones que hay que hacer. ¿Qué pasa si hay una sanción a buques de bandera panameña? No lo sé. Todo eso es hipotético. Pero podría ser. Por supuesto, uno tiene que tener una imaginación muy grande, pensando de cuáles son las herramientas que se pueden utilizar y existe. Y la capacidad, pero vamos a ver cómo compara Pero Panamá. ¿Eres el ministro del canal internacionalmente? Bueno, son las declaraciones del administrador del Canal de Panamá, Ricardo Vázquez, que ayer le dio a Adelita Coria del programa En Contexto en EcoTV, y estas declaraciones realmente quizás son las primeras ya oficiales en una entrevista 1 a 1 con un medio de comunicación y con Adelita Coria sobre el tema del canal. Y ¿sabes lo que me llama la atención de la entrevista? En donde salieron a relucir las preocupaciones que tiene el administrador del Canal de Panamá sobre el tema. Ayer estaba en el cine viendo... Estaba viendo la película también. Viendo el documental Hijo de Tigre y Mar. O sea, ya les digo, o sea, son preocupaciones totalmente válidas frente a la situación actual y el Estado
y los señalamientos de parte del presidente de los Estados Unidos, del secretario de Estado de los Estados Unidos. Por eso digo, hay que ver cuando viene el secretario de Defensa de los 7 de Estados abril. Unidos, el 7 de abril. Y después a ver qué pasará después? Y después a ver qué agenda trae el embajador. El nuevo embajador. El embajador, que es su de Estados primera Unidos en experiencia diplomática. Que ya tienen las Es primera credenciales. vez en muchos años que en Panamá no tendremos un embajador de Estados Unidos de carrera, Ujú. ¿no? Aquí siempre, no, por la- ser un punto estratégico, La anterior embajadora, también era política, era embajadora política. Sí, fue embajadora política. En la última entrevista Pero tenía que le hice- carrera. pero era Sí, tenía pero- carrera pero- diplomática. pero es No una- era su primera experiencia. Ah, no, en cuanto a casi. experiencia sí, no, pero sí era embajadora política, pues, o sea, que no era de carrera, que no era parte del sistema. John Philly sí era de carrera, John sí era, Philly fue era de parte del carrera. sistema, estuvo en diferentes delegaciones antes de llegar a Y Panamá. Mari Carmen ser Aponte embajadora. también. Mari Carmen Aponte había estado en otras delegaciones, pero no fue una designación de carrera, fue una designación política. supuesto. Sí, política. Como va a ser la designación política ahora que va a venir el nuevo embajador, Kevin Cabrera, ¿no? Por cierto, había gente- Familia de Edwin Cabrera, dice. No, ni cercana. Oye, por cierto, entre las revelaciones que le hizo el presidente ayer y que fue publicado pues, por el diario de la prensa, está que ya se le concedió el beneplácito al Sí. señor Kevin Cabrera. Sí, también lo dijo el presidente, es verdad, es cierto. Había gente que se preguntaba si Panamá podía o no Sí. otorgar el beneplácito, pues, ya se le otorgó. Sí, ya se lo había otorgado y ya te digo, o sea, es una situación muy compleja por la que está pasando el gobierno, el administrador del canal, el canciller. Hay que ver en qué va a quedar la historia, ¿no? Creo que cuando se hace la audiencia en el Congreso de los designados en cargos diplomáticos es porque ya han recibido el beneplácito. Igual que aquí, que es una audiencia en la Comisión de Credenciales, no con el ánimo de ratificarlo, sino simplemente de ver sus planes, es porque ya se les ha concedido el beneplácito en el país donde va. Yo pienso que sido Panamá designado. al final está tratando de llevar la fiesta en paz, ¿no? Lo que nos Digo, es que nos corresponde, o sea, no podemos Claro. tirarnos las de... claro. Sí, sí. También hay que ser realistas. Hay que llevar, por más que la razón en este momento esté de nuestro lado y no la de la contraparte, vamos a tener que empujar esa razón en todos los frentes posibles y el frente diplomático es clave e importante aquí. Y esto sí tiene que ver con ese frente diplomático. Una actitud hostil en el frente diplomático complicaría mucho más el escenario para Panamá. Por eso yo ayer rescataba lo que al final dijo el nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá, ya con el beneplácito de Panamá, como dijo el presidente Murino ayer en la prensa, que va a terminar trabajando en conjunto entre Departamento de Estado, presidente Trump, gobierno panameño, secretario de Defensa, por lo visto también, sobre esa presencia china en Panamá. Ah, por cierto, el presidente también dijo ayer, y sale publicado hoy, lo que tú decías, Guido, o sea, la propiedad del puerto al que se refería el embajador designado en el Congreso, que es un puerto norteamericano. Entonces le tocaría al puerto norteamericano identificar a quién le vendió la cámara de seguridad, ¿no? No, espérate, yo estuve averiguando. Varias cosas. Ajá. Es que además la mayoría de las grúas pórticas de los puertos de Estados Unidos son de tecnología china. Imagina, Además. imagina. Y además, ¿sabes cuál fue la empresa que le vendió las cámaras de seguridad al ¿Quién? Ministerio de Seguridad para la vigilancia de la ciudad de Colón? ¿Quién? Estados Unidos. La empresa Liberty de Estados Unidos. Ah, mira tú. Entonces, a través ¿Quién? de una Claro. concesionaria Me se llama imagino- Visión, que es de Honduras. Pero me imagino ¿Qué te que parece? el proveedor de la empresa Liberty, que es de Estados Unidos, es un proveedor, lo más probable, que haya comprado las cámaras a un suplidor chino. Claro. Claro, Porque por le ahí salía viene. más económico. Lo más probable que esa es la razón. Mejor de ser. tecnología, más económico, etcétera. Es una cuestión de Esa negocio. es la razón por la no que es el una cuestión mundo- de espionaje. Claro, es de negocio. esa es la razón por la que el mundo compra las cosas en China, incluyendo en Estados Unidos. ¿Ah? Sí, por Todo. supuesto. Por eso se dio la globalización. La gente comenzó a Hombre. fabricar en China, era más económico y traerlo entonces a América. La marca de ropa Donald Trump, made in China. Y eso, Ahora- y eso es lo que parece que Estados Unidos quiere revertir. Bueno, Sí, ahora tenemos va a ser- embajador. En el primer periodo de Trump no tuvimos embajador No aquí. tuvimos. Nos dejaron sin embajador después que salió Philly. Sí. Nos dejaron, digamos, Oye, casi 4 o 5 años sin Cambiando radicalmente de tema, ¿Cuál? ¿qué les pareció la arenga político, ideológica y de lucha de clases que no sé si sea profesor, le dictó a unos Pero muchachos es que la de tenemos primer allí, ¿no? ciclo? Sí. La tenemos allí. Vamos a escucharla. Tenemos ese video para ver lo que está describiendo Guido y que ustedes que nos están sintonizando
vean lo que pasó. Esto me imagino que fue un acto cívico esta semana, Guido. No lo tenemos tenemos, el video. hombre. Va a tener pendiente para mañana, pero hay mañana. que analizar estos actos cívicos Sí, en las escuelas, en donde parece que muchos dirigentes educativos, Ey, le lavan la cabeza a los pelados. sí, claro, se meten de lleno O sea, aprovechando era el un acto discurso cívico, de ¿no? total adoctrinamiento. Adoctrinamiento, Total. Pero a muchachos de primer ciclo, porque el uniforme era el de primer ciclo. Camisa azul y falda o pantalón, camisa celeste y falda ¿Te o pantalón. imaginas cuando ese azul muchacho, oscuro? si su educador, que es su modelo a seguir, le está diciendo ese tipo de cosas, cuando podemos el esperar mucho de avance, ellos después. Claro, exactamente. Comienza un proceso y es muy delicado. Muy, muy delicado ese tipo de pronunciamientos que pueden darse en los actos cívicos donde está la mayor audiencia de la población. Mañana lo ponemos Mañana y lo ponemos el analizamos en audio detalle. para analizar en detalle lo que dijo allí. Y adivina quién está Este defendiendo el adoctrinamiento. ¿Quién lo está defendiendo? Ah, bueno, comienza con S, No. sigue con M. Es una pista ahí para los Él televidentes. El siempre va a apellido es con defender. M. El apellido es con M. Él siempre va a defender todo eso, sí, claro. Va a defender. Salió a Y siempre nos defenderlo va a atacar a nosotros. vehementemente. Claro, claro. Saulito. claro. Él siempre va a defender todo ese tipo de Hombre. cosas. Ahí no cabe la menor duda de que O sea, ¿tú eso te es lo que va a imaginas que él pasar. fuera profesor? No, yo quisiera saber si a él le gustaría que a sus hijos, en esa edad, alguien los adoctrinara en vía contraria. Claro. ¿no? Y les hablara Claro, de es- capitalismo salvaje. Exactamente. Y de que hay que promover las utilidades, etcétera, Buen etcétera, punto. etcétera. Buen ¿no? punto. Te aseguro que ahí no le gustaría, ¿no? No le Y gustaría. tampoco le gustaría que le enseñaran esto a sus hijos. Tampoco, seguramente. Tampoco. Pero bueno. ¿Qué cosa? Ah, lo que le estaban enseñando ahí. No, lo más probable es que, sí, lo más probable entonces él dirá que es que no soy yo, sino que es otro y que ese no es la manera. Pero te aseguro que muchos de los hijos de ellos no necesariamente trabajan en la construcción. ¿ah? Exacto. También. No. además. Además deben estar en escuelas privadas y todo. Sí tengo entendido que creo que el hijo de Genaro López, que es abogado, es uno de los asesores de Suntrax. Eso sí es cierto. Eso sí. Y obviamente, si es uno de los abogados de Suntrax, cree en esos principios de parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Pero esto es un asunto individual. Cada padre de familia Claro, buscará pero lo una suyo. cosa es una persona ya formada, ya con la edad. Todavía que les trataran de inculcar, que debatan para formar la Su lógica propio crítica, criterio. etcétera, eso en sexto, quinto, Es que- sexto año. es que Pero a disentir muchachos de es primero, parte de la segundo y tercer educación. año. Es que esos discursos políticos no caben. Además de No caben. lucha de clases, hablando de los poderosos y no sé qué. Además desconociendo la estructura democrática del Estado panameño. Porque lo que decía el profesor, mañana lo analizaremos con detalle, Porque el es que fue video una impa- imposición del poder. Sí. Hay que poner Dios. ese video Hay que mañana. ver, es terrible. Porque ya de igual forma hoy casi no tenemos tiempo y debe estar comenzando la conferencia de prensa en unos minutos del presidente José Raúl Mulino. Hay temas importantes ahí sobre la mesa. Oye, antes de terminar, esta mañana entrevisté al diputado Ernesto Cedeño, quedé muy preocupado. Quedó justificando los salarios de los suplentes. No, quedó interpretando el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si los diputados de la Asamblea comienzan a interpretar los fallos de la Corte Suprema de Justicia, vamos a tener 71 interpretaciones. Por lo menos. Sí, mínimo. Cuando no el doble o 3 veces más. Porque, porque si, van sumas cambiando. si sumas a los suplentes Sí, a que los también suplentes. quieren interpretar, A los que no son Entonces, asistentes técnicos parlamentarios. ya la me Corte imagino. habló, hay un área gris oscura. El ejemplo debieron dar los diputados de decir, hey, los suplentes no pueden, hay un fallo de la Corte. un fallo de la Suprema Corte, Justicia. punto. No, ellos hicieron como los partidos políticos, los forzaron. Todo el movimiento Otro Camino y la gran parte de la Vamos. bancada de Vamos. Ese es parte del problema que existe en este 16. momento. Por lo menos el licenciado Cedeño, cuyo suplente también estaba como asistente técnico parlamentario, sí me confirmó que su suplente ya no estaba en ese puesto. Estuvo, pero ya no, ya ahora trabaja en lo privado. Yo sí le dije, bueno, eso indica Y que lo ha había algo habilitado. raro, ¿ah? Y lo ha Ah. habilitado. Dice, no, que el otro día no pudo habilitarlo, habilitó, fue un abogado que iba pasando por allí para que lo ¿Eso se puede? representara. Eso es lo que me dijo el diputado. No, ¿Cómo no. así? Dice Eso que no- pidió eso la no- asistencia no. de un abogado que iba a pasar. Pero no habilitó para que su ocupara suplente. la curul. Para Aquí- que lo asistiera y en aquí- algún tema jurídico. Y aquí, no, para la curul no, para asistirlo en una comisión. Ah, la ahora curul sí. obviamente no, No eso no se puede, puede. así es. Lo cierto es que sí, los diputados en la Asamblea están jugando ahora a pasarse la pelota, porque ahora resulta que la Corte va a tener que hacer una aclaración del último fallo. Lo más probable es que por allí van. Oye, pero es que no hay para nada que entonces- aclarar. Claro que no, el fallo de la Corte del 2017 más claro no puede estar. Sumamente claro. Como agua. Es uno de los fallos más claros en la materia. Y una pregunta. Pero ellos ahora se van con la coma y el punto, busca la coma y el punto para saber en qué momento ellos pueden estar habilitados y no. Entonces, esa no es la esencia
de la discusión. Simple y sencillamente el suplente de un diputado no puede trabajar en la Asamblea. Punto. Ya. Ni en Ya. ninguna parte Ni en ninguna parte del Estado, ¿es del verdad? Estado. En ninguna otra posición. del Aunque Estado. no hayan sido habilitados. Porque hay otros que tienen la interpretación de que, bueno, es que no puede ser la Asamblea y lo mandan a trabajar entonces al órgano ejecutivo, principalmente, ¿no? Porque es que Cedeño sacó también el hecho de que, ¿y qué pasa con los suplentes en la Corte? Cuando la misma Constitución es clara acerca de dónde vienen los suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que deben venir, sí, del órgano judicial. Del órgano judicial. Eso es explícito en la Constitución, como es explícito el hecho de que los suplentes no pueden trabajar en la Asamblea ni en ningún otro órgano del Estado. La pregunta es si pueden hacerlo si no han estado habilitados o no. Claro. Claro Esa- que. Esa es la. No. Esa, es que ahí no hay duda. El fallo es claro. No fallo puedes dice- trabajar. Solo pueden cobrar Vamos a emolumentos presidencia. públicos cuando sean habilitados por el principal. Bueno, ya y viene razón el del presidente José Raúl Mulino en su conferencia habitual de los jueves.